En breve comenzará la tercera ponencia de esta mañana, titulada Reflexiones en torno al antropocentrismo y la humanización. Esta ponencia estará impartida por el doctor Carlos Molina, quien es doctor en Filosofía Iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es catedrático del Departamento de Filosofía de la misma institución y se dedica a la investigación y la enseñanza en las áreas de la ética, el pensamiento crítico y la cultura contemporánea. Asimismo, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Realidad de la Universidad y es miembro de la Comisión Nacional de Bioética y del Comité Nacional de Ética en la Investigación Clínica. El doctor Molina también ha publicado diversos artículos en revistas académicas y colabora en distintos periódicos como lo es el periódico digital Contrapunto y otros periódicos y medios alternativos. Démosle un fuerte aplauso al doctor Molina. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes estas reflexiones que no son en este momento, al menos un contrapunto necesario, aunque en el camino eventualmente algunas sí, a lo que han planteado antes Herman Cousset y el profesor Raúl. Aunque yo creo que en el debate vamos a tener oportunidad de discutir varias cosas, supongo, ¿no? Porque yo creo que tengo muchas preguntas que hacer y comentarios sobre todo al profesor Raúl sobre lo que ha dicho. Pero bien, yo quisiera invitarles para que tratemos de pensar algunos conceptos que están conectados en cierta forma con lo que los compañeros que me precedieron pues han señalado. Porque una pregunta que uno se hace a veces es si este tipo de discusiones que hemos escuchado o de ideas o teorías son solo cosas de los académicos o si nosotros estamos más metidos en la cosa de lo que creemos. Es decir, que no todos somos físicos, ni biólogos, o teólogos, o filósofos, pero vemos la televisión, por ejemplo. Entonces yo le decía a Wilber, yo creo que sería interesante pensar cómo en la cultura de masas aparece parte de lo que hemos escuchado transformado de formas muy diversas. Una cosa que se me ocurría, que quiero conectar con algo que señalaba antes el profesor Barahona, era cuando puso aquel ejemplo de la selva, y de la selva del Amazonas, creo que era algo así, y de la utilidad que podía tener las plantas que hay ahí. Una idea que ustedes seguramente conocen, que se difunde viralmente, podríamos decir, es la de que pues vivimos en un planeta que es nuestro, que debemos cuidar, hay que cuidar la naturaleza, hay que proceder de manera sustentable en los procesos industriales, etc. Así que han escuchado o han leído este concepto de la sustentabilidad o de la sostenibilidad y bueno. Ahora, yo creía, me gustaría pues compartir, aunque yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, que muchas veces cuando se habla de la necesidad de la sustentabilidad de la naturaleza, el gran demonio, el malo, es este antropocentrismo que a veces se ha señalado. Las personas tienen ideas muy diversas sobre qué es antropocentrismo, pero en principio digamos que cuando hablamos de antropocentrismo estamos diciendo que si hemos cometido un error a lo largo de la historia ha sido que hemos puesto nuestro punto de vista en el centro de tal forma que todo lo demás parece que está subordinado a nosotros y podemos hacer lo que nos plazca con los animales, con las plantas, con el mar, con todo. No hay quien ha pensado que esto está muy conectado también con el hecho de que el planeta ha sido precisamente colonizado y dominado. Miren, esto es bien interesante. Por una parte, bueno, por el mundo occidental,
que tiene dos características o que lo hace remitiendo a dos elementos fundamentales de su constitución. Uno es la ciencia y la tecnología, más bien las tecnociencias, diría. ¿Sí? La tecnología es expresión de ese antropocentrismo, cuando ésta se pone por encima, ¿sí?, de la misma sustentabilidad. El desarrollo tecnológico sin medidas, sin frenos, se dice, puede destruir el planeta. Ustedes saben, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos tenemos la capacidad de destruir el planeta si lo tenemos. Vean qué especiales somos. Bueno, yo pienso, Herman tenía razón cuando decía, biológicamente, nada dice que seamos especiales, más especiales que una rata, que era lo que estaba ahí, que decía, ¿verdad? Que una rata o que ¿Por qué debemos de ser más especiales biológicamente? Yo estoy de acuerdo con eso, sin embargo, somos especiales en otros sentidos. Parece ser que una de las extinciones masivas de la Tierra, y si no que Germán me corrija luego, fue causada probablemente por la proliferación desmedida de ciertos organismos que produjeron una especie de efecto invernadero. Claro, no podemos decir que esos organismos tuvieran la intención de hacerlo, pero nosotros sí. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y dijésemos un día, miren, ya, ¿para qué seguir en esta parodia? ¿No? Mejor acabemos con esto de una vez. Podemos hacerlo, tenemos las armas atómicas, podemos destruir, ya voy a llegar a eso, ¿no? Por lo menos la vida humana, podemos acabar con ella. Ahora, el otro factor, vean, curiosamente, algunos lo han, el otro factor pernicioso, que parece que está en el origen, dicen, del antropocentrismo, precisamente proviene del cristianismo, ¿ya? Y está relacionado, entre otras cosas, con esos textos del Génesis, al que se refería el profesor Barahona. Bueno, más bien que él dijo que él no quería relacionarlo con eso, pero hay que decirlo. Ese texto en el cual Dios encomienda la tierra a los seres humanos y da a entender que el ser humano puede hacer con esta lo que le dé la gana, o por lo menos esa ha sido la interpretación a lo largo de los siglos. Mucha gente la asocia con esa actitud depredadora, rapaz, que parece que la humanidad tiene para con el resto del planeta. Entonces, vean, es interesante. Yo quiero situar el problema entonces en esto. ¿Quiénes somos nosotros en el concierto de la vida? O sea, ¿quiénes somos los seres humanos? Y vean, lo interesante de la cuestión, aquí me van a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Porque bueno, todavía aquí uno podría decir, bueno, ahí hay un muñequito con un globo, entonces a lo mejor hay una relación con la anterior, pero aquí ¿qué sucedió? Ven, es interesante que buena parte del discurso contra el antropocentrismo tiende a partir de un problema que yo quiero plantear. Y es que muchas veces cuando observamos tanto la ciencia como la religión, como nuestras ideas sobre la sexualidad, sobre muchas cosas, no lo vemos de manera compleja. Aquí se ha hablado de la complejidad, creo que ambos ponentes hablaban de la complejidad en su momento, no lo recuerdo bien, pero sí, leí por ahí y escuché algo sobre la complejidad. Bueno, hay cierto interés a veces en que las cosas se miren simples y no complejas. Por ejemplo, una cosa que dice Franz Hinkelhammer, un filósofo alemán, que me parece muy interesante, es que cuando usualmente se dice que el problema del mundo es el antropocentrismo, tal vez debemos corregir la palabra. Tal vez la palabra no es antropocentrismo, porque dice él, qué bueno fuese que los seres humanos estuviesen en el centro, pero los seres humanos, ojo, cuidado, cuando se habla de seres humanos así de manera general, no se está viendo diferencias importantes, porque no es el ser humano que está en el centro probablemente. El depredador del planeta no es solamente las personas, los seres humanos, sino las personas guiadas por un, entre comillas, espíritu depredador que proviene de la forma de organización social. El mercado capitalista
no es posible saciarlo. Y lo curioso es que a veces ese análisis está ausente en las explicaciones acerca de lo que constituye nuestra condición humana en este momento histórico en el planeta. Por eso puse yo la foto ahí del centro comercial, porque vean, es bien interesante hablar de la vida. Aquí vamos a la cuestión de meternos propiamente a hablar de lo humano. Es bien interesante hablar a veces de la vida sin verlo de manera histórica. ¿Cómo son los usos de lo humano en el contexto, digamos, del problema de la depredación del medio ambiente y el antropocentrismo? Bueno, algunas de estas formas de usar a veces la expresión sobre lo humano incluyen poner una barrera que nos separe de otros que no queremos reconocer en su humanidad plena tal como nosotros nos reconocemos. ¿Qué quiero decir? Muchas explicaciones acerca de los problemas de la vida no toman en cuenta la historia. Los seres humanos somos historia. Eso es bien importante, ¿saben? Porque cuando Herman habla de evolución, yo tengo el temor de que a veces confundamos. Yo sé que él no tenía esa intención seguramente, pero la evolución puede ser entendida como historia. Pero cuando decimos que los seres humanos somos historia, estamos hablando de algo diferente. Porque los seres humanos nos hacemos la vida, construimos la vida. Herman tiene razón cuando habla de la importancia de las mutaciones y cuando dice que somos primates. Yo estoy de acuerdo con Herman, estoy en desacuerdo con el profesor Barahona, ¿okay? Pero hay otra dimensión que se queda fuera, que obviamente no tenían por qué mencionarla, pero que yo creo que es importante: la historia. Yo puse esta foto ahí porque quería ilustrar esto. Cuando muchas veces se habla del problema ecológico, primero, se plantea como si todo tuviera que ver con una abstracción que llamamos humanos, cuando los humanos somos muy distintos. Por ejemplo, somos pueblos distintos, tenemos edades diferentes, tenemos capacidad adquisitiva distinta, hay clases sociales. Y la otra cosa es que usualmente, aquí viene el otro factor, en la interpretación dominante, los que pagan el pato, por decirlo así, generalmente los que son obligados a hacerse cargo de la responsabilidad de lo que pasa en el mundo, no son precisamente los dominantes y los poderosos, sino a veces son los más pobres. Yo tengo muy en la mente, muy grabado, cómo a lo largo del tiempo en El Salvador, mientras el país estaba siendo deforestado, perjudicado en el medio ambiente, buena parte de los medios de comunicación de este país querían transmitir la idea de que la deforestación era originada por los pobres que botaban árboles para tener leña y que eso era el problema. Ahora, si las empresas constructoras hacen eso elevado, no sé a cuánta potencia, pero de una manera mucho más dramática, eso no aparece. Yo creo que esto es importante, entonces hay que señalarlo. Miren, hay otra estrategia a veces para dividir lo humano, porque lo humano es complejo, pero eso no quiere decir que haya que partirlo en pedazos. Una cosa es la complejidad y otra cosa es la fragmentariedad. Ustedes seguramente han visto estos, no sé cómo llamarle, debe haber un nombre y a mí se me escapa, pero son una mezcla de programas científicos sobre la naturaleza y reality shows o algo así. Hay uno que se llama, en español al menos, en el Animal Planet o en el Discovery Channel, que se llama Cazadores de Ballenas, o no, Salvadores de Ballenas, Rescatistas de Ballenas, no sé, pero algo que tiene que ver con ballenas, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, ¿sí? El Sea Shepherd, ¿verdad? Que aparece ahí, ahí está la bandera. Es bien interesante cómo se plantea a veces el problema con las ballenas. Solo un ejemplo. ¿Quiénes son los buenos acá? Bueno, los navegantes de este barco que protege las ballenas, que todos son
o ingleses, o estadounidenses, o europeos, pero son blancos occidentales. ¿Quiénes son los malos? Los pescadores japoneses. Fíjense que es bien interesante esto, porque realmente el problema de la caza de ballenas, y es lo mismo que pasa con otros animales, bueno, ¿por qué se preocupan por las ballenas y no por los pollos, por ejemplo? Porque ustedes saben, para comer pollo necesitamos que millones de pollos en el mundo vivan así, vivan en condiciones espantosas. Un pollito ahí circulando por un jardín, comiendo maíz, bueno, eso es muy idílico y puede ser visto aceptable, ¿no? Pero los pollos que comemos no viven así, esos viven en granjas horribles donde sufren mucho y todo eso. Pero estos andan salvando ballenas, porque alguien dirá, bueno, las ballenas son más grandes, o las ballenas son inteligentes, o las ballenas pues se están extinguiendo, o no nos las comemos, no sé. Pero vean, lo interesante es esto: lo que mata a las ballenas tiene un nombre, se llama capitalismo, sistema capitalista, es una industria. Pero en los documentales no se presenta así, se presenta como un problema cultural. Los occidentales no hacemos eso tan bárbaro, los orientales sí lo hacen. Es bien interesante esto, porque vean, tiene que ver con lo humano. Tiene que ver con lo humano y siempre de cara a nuestra relación con otros seres vivos. Lo mismo pasa cuando se hace estos otros documentales sobre las mascotas exóticas y cómo las atrapan. Fíjense que es interesante porque casi se aplica la misma lógica que se aplica en la guerra contra las drogas. Siempre el malo es el que produce y comercia, pero no el que trafica, pero no el que consume, ¿verdad? Por eso ponía yo esto acá, ¿no? Fíjense que lo interesante y la conexión con nuestro tema tiene que ver con la forma en que lo humano es tratado en la cultura de masas, como algo que se diluye, como algo que se nos escapa. Yo puedo hablar de lo humano, pero se nos escapa la realidad humana cuando no la vemos en su complejidad. Nosotros somos salvadoreños. Eso debe ser tomado en cuenta si vamos a hablar de qué quiere decir ser humano, porque no es lo mismo ser humano salvadoreño que ser humano estadounidense. Si no, pregúntenselo a los migrantes salvadoreños que se van para Estados Unidos y mueren en el camino, o son violadas, o son secuestrados, o llegan a Estados Unidos y luego son perseguidos. Es bien interesante cómo estamos muy prestos a hablar de lo humano, pero sí, parece que nos incomoda a veces reconocer que precisamente lo que se aplasta y se ignora es la condición de los humanos. ¿Qué es lo que establece la condición de lo humano? Esa es la cuestión. A mí me decía Wilber, Carlos, yo quiero que vengan y hablemos de la hominización y la humanización. Bueno, de hecho ya Herman ha hablado de la evolución que encamina el tema de la hominización, ese proceso mediante el cual tenemos... Estoy bien con el tiempo, ¿no? Sí, estoy bien, ¿no? Ya voy por la mitad, pero vuelvo a la cuestión. Wilber me decía, mira, hablemos de eso, y Herman perfectamente nos ha puesto en camino. ¿A qué? Bueno, al surgimiento de la especie. Es decir, cuando tenemos ya el surgimiento de la especie humana, hablamos de hominización. Pero hablar de humanización es una cosa diferente. Para empezar, hay que decir que los procesos de desarrollo biológico, de la evolución de lo que ha hablado Herman, ha dado origen a esta especie que somos. Sobre eso no hay debate. ¿Se fijan ustedes? Cuando yo decía los salvadoreños y los estadounidenses somos distintos, no me estaba refiriendo a que fuésemos de especies distintas, pero lo que pesa es lo distinto entre nosotros, que tiene que ver con el hecho de que la humanización es un proceso. Siempre está en cuestión la condición humana.
Miren, en la cultura de masas, lo mejor que ustedes tienen en la televisión para ver esto es toda esa, no sé cómo, no es que una lluvia, es una tormenta, un ciclón de películas, series, videojuegos dedicados al tema de los zombies y los vampiros y todo eso, ¿no? Fíjense que yo creo que es importante ver esto, ¿sí? Yo creo que es importante ver esto porque ¿quiénes son los zombies? El zombie se define como ¿cómo se define un zombie? ¿Alguien sabe cómo se define un zombie? Ah, él sabe. ¿Por qué sabes tú? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas el tiempo libre? ¿No? Porque eso es preocupante. Ya, yo sé, estoy molestando, ¿no? Pero el zombie es el no muerto. El zombie es el no muerto. Fíjense en la expresión no muerto. Hay que tomarlo en serio, es una expresión seria. Puede ser que no sea de gente muy seria, estar bien. No estoy diciendo que el compañero no sea serio, pero puede ser que no sea una cosa como muy de élite o de arte elitista. Ser aficionado a esto me parece muy interesante. A veces yo he visto algunos capítulos y son interesantes. Todos los capítulos de estas series, es muy importante, creo yo, escuchemos, tienen que ver con el reconocimiento de la humanidad del otro. El zombie es el no muerto. Y el problema del zombie, es decir, el problema de toda la gente en este contexto de los zombies, así como el de los vampiros, es enfrentarme a la humanidad distinta que la mía. Es el problema de la alteridad. Drácula, de Stoker y todas las historias sobre vampiros aparecen en el siglo XIX, en el contexto en el cual Inglaterra se está abriendo a la industrialización y a la llegada de muchos inmigrantes del resto de Europa. El vampiro y el zombie son siempre un recuerdo, bueno, y el alien, el extraterrestre, son siempre un recuerdo que la cultura popular nos hace de nuestro temor a la alteridad, de nuestro temor a lo extraño. Pero al mismo tiempo son manipulados. O sea, ese temor a lo extraño es manipulado para la construcción de los nuevos bárbaros, contra los que tenemos todo el derecho de proceder y aniquilarnos. Ustedes vean la cantidad de videojuegos sobre zombies a los que hay que matar. Y al mismo tiempo, ¿no le llama la atención a ustedes que todo este boom de los zombies haya aparecido justo en la época en que Estados Unidos ha hecho más guerras en los últimos años? ¿No le llama la atención? ¿Por qué los nuevos bárbaros? Porque, miren, cuando hablamos de lo humano, el profesor Barahona hablaba de Aristóteles. Bueno, los griegos, la filosofía ática y la filosofía ateniense, y entre ellos, por cierto, Aristóteles, con todos los respetos que puede merecerse, ¿no? El filósofo, como decían en la Edad Media, partía de una concepción de lo humano muy restringida. No voy a decir que eran racistas, no me voy a meter en esas categorías que son posteriores. El racismo es una construcción moderna. Aparece con la noción de humanidad, por cierto, con la noción de derechos humanos. Los antiguos eran esclavistas, pero racistas en el sentido que hoy usamos no eran, sin duda. Ahora, ¿por qué menciono a Aristóteles? Ojo con esto. Porque el ateniense, el griego clásico, alguien como Aristóteles, tenía muy claro la distinción entre lo humano y los otros que son algo semejante a lo humano. Y hoy nosotros pensamos, gracias a la ciencia biológica en parte, porque nos ha llevado al camino para entender la hominización, y también gracias al desarrollo de los derechos humanos, hoy pensamos que lo humano no se da por sentado, lo humano no se cuestiona. En la práctica no es cierto. Por ejemplo, para invadir estos países, primero se convierte a sus ciudadanos en bárbaros. Primero hay que convertirlos en zombies o vampiros. Ahora, el problema, fíjense ustedes, esto es bien interesante. Esto es bien interesante. No dejamos de
discursos sobre lo humano, incluso cuando nos apropiamos de manera, me parece a mí, ilegítima, de los más grandes avances científicos, para ir construyendo planteamientos de lo humano cada vez más abstractos. Yo uso la palabra abstracto en esta ponencia como una concepción que reniega de ir al fondo de la cosa. Para mí el fondo de la cosa de lo humano va más allá, por ejemplo, de su organización biológica, aunque es importante. Sin duda estamos hablando de nuestra especie, eso está claro. Pero entonces, vean, ¿por qué nos fascina tanto la capacidad humana para construir réplicos de los humanos mejores aún que nosotros mismos? En la película Terminator, la secuela, la segunda, ojo, hay varias Terminator. La mejor es la segunda. La segunda película con Arnold Schwarzenegger, que representa este cyborg cuyo nombre de fábrica es el T-800, que llega a rescatar al niño que va a ser asesinado por otro cyborg, que es el T-1000, que es, recuerdan, un cyborg delgado, muy blanco, muy pálido, que se transforma en todo lo que le da la gana. ¿Ya? ¿Se recuerdan? Terminator 2, Schwarzenegger, es una apología de esta idea. La máquina humana es superior a lo humano. ¿Sí? Es más, en la escena clave en la cual los humanos tienen que salvar su vida, en el que Sarah Connor, la madre de John Connor, del niño, está viendo hacia afuera y está viendo al niño jugando con el Terminator, y ella empieza a pensar y dice en su mente, ¿no? O sea, no es como las telenovelas, que la gente habla sola, ¿no? Sino que en su mente ella está pensando, ¿verdad? Y dice, vaya, la máquina es como si fuese el padre. En esta escena, vean, es bien interesante cómo hemos llevado hasta tal punto nuestra fascinación con la capacidad tecnológica para producir una humanidad mejor que nosotros mismos. Yo creo que eso está ligado, por ejemplo, a las utopías trascendentalistas cibernéticas. Hay alguna relación con eso. E incluso con concepciones antihumanistas en cierto discurso pseudocientífico. Fíjense que solo quiero comentar esto rápidamente. En este punto ustedes pueden ver algo bien curioso. Nuestra sociedad moderna es una sociedad profundamente arraigada en la ciencia y la tecnología. ¿Sí? ¿No les parece? Así como también está profundamente arraigada tiene mucha importancia en esta sociedad también todos los planteamientos trascendentalistas, entre los que están las religiones tradicionales y otras formas de pensar. Hay mucha gente ahora, yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay mucha gente joven, así como ustedes, que se definen como personas que creen en una divinidad, que son religiosas pero no son de ninguna iglesia, tienen ideas no convencionales para nuestra cultura sobre lo espiritual. O dicen, yo he escuchado gente que me dice, yo tengo una espiritualidad pero no soy religioso. Lo interesante es que nuestra cultura es avanzada científica y tecnológicamente, pero no ha olvidado algo que es esencial en la humanidad, que es la necesidad de trascender, no en un sentido necesariamente religioso, sino en el sentido humano. Ya voy a ir a eso. Pero claro, ya no es la sociedad medieval. En la sociedad medieval sí, Dios, la religión era el centro del mundo. Hoy ya no. Hoy ya no. Prueba de eso es que vemos personas que, ¿verdad?, que no somos religiosas y andamos tranquilos por ahí, pero además nosotros podemos vivir en esta cultura. La gente tiene mucha conciencia de que puede tener dudas sobre si puede vivir o no sin Dios, pero sin electricidad no podemos vivir. O sea, es como parte de la noción que uno tiene de que el mundo cambió para siempre. Sin embargo, la necesidad de trascendencia no cambió.
La película Johnny Mnemonic, no sé si ustedes la conocen, con Keanu Reeves. Es una película que se la recomiendo, es muy interesante. Es una expresión de ese anhelo de trascender los límites de la humanidad gracias a la tecnología, no la religión. La religión prometía, o promete aún, que uno puede trascender los límites de lo corporal, ¿no es así? Mucha gente piensa que cuando muere, lo que muere es su cuerpo, y su alma o espíritu sigue viva, o se va a otra parte, o resucitará alguna vez. Pero también se van creando utopías de la liberación del cuerpo gracias al recurso tecnológico. Eso es parte de la cultura también. La idea de una mente que puede vivir en el software del ciberespacio fuera de su cuerpo. Pero lo más grave para mí, vean, aparte de que por razones artísticas es grave, y que también por razones personales, porque yo no sé ustedes, pero a mí me encantan los programas de ciencia. El domingo dieron uno muy bueno en Fox sobre Carl Sagan. No sé si lo viste, Germán. Sí, ¿verdad? Como a las 10 de la noche estaban, después de los Simpsons. ¿Ustedes ven los Simpsons? Sí, eso en mi familia es lo más cercano a la religión, ¿verdad? No vamos a misa ni a la iglesia, pero mis hijos y todos vemos los Simpsons. O sea, es nuestra religión de la semana. A las 10 dieron este documental muy bueno de Carl Sagan, sobre Carl Sagan, más bien. No sé si lo vio alguno de ustedes. Muy bueno, recomendable, sobre el cosmos. El profesor hablaba del cosmos. Bueno, él lo decía en sentido griego, ¿no? Que es otra cosa, pero bueno, pero es muy interesante. Pero miren, a mí me molesta como no tienen idea. Germán me regaña porque de verdad él me dice, no, mira, pero hay cosas interesantes. Pero no, yo creo que compartimos lo esencial. Desde hace unos años, la cultura de masas está haciendo un gran daño, me parece a mi juicio, a la población joven sobre todo, porque difunde una serie de ideas terribles, pseudocientíficas además. Nada de eso es serio, solo son puros charlatanes que se presentan como doctores, profesores, no sé qué. Uno investiga medianamente y se da cuenta que es una pura farsa. Pero lo peor de todo es que sostienen esta idea que a mi juicio es mortal. ¿A qué punto hemos llegado en la cultura de masas que las grandes maravillas construidas por los humanos no pueden ser construidas por los humanos? Tienen que haber venido aliens para que existan. Esa es la cosa más perniciosa. Me parece que hay que luchar frontalmente contra esto. El problema de creer en aliens, ojo con esto, no es que que es falso, pero sino, no solamente es eso, sino lo grave es que está de la mano de un profundo desprecio de lo humano. Es como si las culturas, sobre todo las culturas antiguas, los mayas, los mayas eran demasiado tontos, no podían haber hecho eso, tienen que haber sido los aliens. Eso, a mi juicio, es un profundo desprecio de lo humano. O vean esto, un nuevo trascendentalismo que es pseudocientífico que se va colando debajo de programas muy interesantes. Esto me gusta más a mí. Yo vi casi toda la serie de la vida después de los humanos. Es muy interesante. ¿Ya? Muy interesante. Seguro que están parados en datos científicos de verdad. Es muy diferente, hay que ponerlo un poco alejado de lo de los aliens. Pero lo interesante es el planteamiento, vean, el planteamiento antropológico de fondo. ¿No les parece? ¿Por qué? ¿Por qué la vida sin humanos? Alguien les diría, bueno, porque es posible. De hecho, científicamente, los humanos hemos llegado al universo hace muy poco, ¿no? No sé, Germán, 35.000 años, 40.000 años más o menos. Una tontera, ¿no? ¿Verdad? Para lo que tienen las estrellas es ¿sí? Los dinosaurios vivieron a lo largo de millones de años, se extinguieron, y nosotros, nada evita que nos extingamos, naturalmente, ¿me explico? ¿Sí?
En este momento podría caer un asteroide, o sea, las probabilidades están matemáticamente demostradas. ¿Sí? Los humanos podemos desaparecer del universo. Ahora, el punto es este: si los humanos desaparecemos del universo, el mundo desaparece. Esta es una formulación subjetiva, antropológica, pero importante para vivir. Científicamente, obviamente, si los humanos desaparecemos, probablemente el mundo sea así. Pero eso ya no es el mundo propiamente, en el sentido en que nosotros le damos cuando queremos que funcione nuestra vida. Fíjense qué interesante, esto es paradójico. La ciencia, sí, ahí voy. La ciencia nos dice y nos puede probar que podemos dejar de estar en el planeta y el planeta continuará. Pero no podemos vivir y nuestras instituciones no pueden funcionar si partimos de ese supuesto. Tenemos que partir del supuesto de que siempre vamos a estar acá. Es parte de la paradoja de la vida humana, ¿no? Y yo creo que la religión en cierta forma surge por eso. No queremos morir, no podemos. No solo no queremos morir, bueno, hay gente que se quiere morir, pues, pero en términos generales no queremos morir, no lo podemos aceptar. Por eso también necesitamos pensar que alguien nos ha creado. Todo eso, ¿no? Voy terminando, todo esto son secuelas de lo anterior, ¿no? La cultura de masas contemporánea plantea estas ideas. Incluso la misma utopía cosmocéntrica tiene sus peligros. Por ejemplo, vean esto: ¿realmente los seres humanos podemos acabar con la vida en la Tierra? Yo tengo mis dudas. Yo creo que la vida al final se podría sobreponer de una guerra nuclear, el calentamiento. Lo que vamos a acabar es la vida humana en la Tierra. Una guerra nuclear, siempre no lo han escuchado, no han leído ustedes sobre esta metáfora de la guerra nuclear y bueno, y van a quedar las cucarachas. ¿Sí? Van a quedar las cucarachas. Y la gente toma esto como, bueno, acabamos con la vida en la Tierra. ¿Por qué será? Bueno, porque acabamos con nosotros. Acabamos con nosotros. A mí qué me importa que queden las cucarachas. ¿Sí? Es bien interesante esto, vean, porque no podemos ignorar la crítica al antropocentrismo cuando el antropocentrismo es una especie de, digamos, de usar la naturaleza en nuestro favor sin ver por ella, sin preocuparnos por ella. Yo creo que eso es terrible. Sin embargo, tampoco podemos caer en el extremo contrario. No, a mí lo que me interesa es que la naturaleza siga su curso, la humanidad siga su curso, la Tierra siga su curso, aunque la humanidad perezca. Eso no es muy sensato. Bueno, solo digo así rápidamente que el punto clave es cuando nos enfrentamos a una situación límite. En la película de Matrix tenemos esta imagen de la granja de humanos que las máquinas han construido para poder vivir de su, no sé, energía biológica. El filósofo esloveno Slavoj Žižek dice: la máquina de la Matrix es bien interesante, dice, porque es una máquina que vive del goce. ¿Recuerdan ustedes que ustedes estudian psicología, ¿no? Lacan, ¿verdad? ¿Les suena Jacques Lacan, ¿no? Entonces, el goce del que habla Lacan es el alimento de la máquina. ¿Recuerdan ustedes que todos los humanos están conectados y todos piensan que viven una vida normal, ¿verdad? Recuerdan y tienen... Pero bueno, el punto, la metáfora que me interesa es esta. Nosotros podríamos tecnológicamente salvar la especie humana, pero la humanidad no puede salvarse tecnológicamente. ¿Por qué? Porque la humanidad es un proyecto abierto. ¿Ya? Yo pienso, en mi opinión, pero no, bueno, en mi opinión, pero también me he documentado al respecto para tener la opinión, que no es lo mismo. Yo pienso que la ciencia, como Herman lo ha mostrado, nos aclara el problema de la hominización, de cómo llegamos a ser una especie que somos. Pero aquí, después de eso, todo está abierto. Todo está abierto. Todo está abierto quiere decir que tenemos que hacernos nuestra vida.
tenemos que ir construyendo nuestra vida. Por ejemplo, no demos por sentado que somos humanos, siempre, porque nos las ingeniamos todo el tiempo, históricamente lo hemos hecho, para convertir grandes grupos de nuestros hermanos de especie en infrahumanos. ¿Sí? En estos momentos, cuando se hablaba del orden, a mí me pareció muy interesante eso del orden en la naturaleza, la belleza de la naturaleza, pero podríamos decir lo contrario. Esto es orden, esto es desorden, esto es terrible. Puede haber un Dios si hay algo así. Yo no estoy diciendo nada original, es lo que dijo Sartre al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que dijeron Horkheimer, Adorno y todos los teóricos de la escuela de Frankfurt después de Auschwitz. Adorno creo que fue el que dijo, no puede haber arte, ya que puso el ejemplo del arte el profesor Barahona, después de Auschwitz. No puede haber arte. Bueno, yo diría, bueno, es orden esto. La humanidad es eso, esperanza, contra toda esperanza. Por cierto, la frase, si mal no recuerdo, es de San Pablo, me parece, o es bíblica al menos. Para mí el humanismo supone algo más que el problema de cómo la ciencia nos ayuda a entender cómo llegamos a ser la especie que somos. Para mí, el humanismo es más bien un proyecto que aquí está explicado, es ilustrado. Y bien, hoy sí ya terminé. Ay, perdón